De aquí en más y en los siguientes 30 minutos, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que Vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM, Radio América. Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Estamos en Cuareim, esquina San José, Teatro Metro. Serás muy bienvenido. Te esperamos. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. Lo primero, dice Jesús, que tenemos que hacer es dar una mirada introspectiva hacia adentro, es decir, hacia nosotros, mirarnos a nosotros mismos, porque Jesús establece que, mira, tú ves en tu hermano una paja, algo muy débil, algo muy delgado, algo muy fino, que sin embargo está en el ojo y lo ves en el ojo de tu hermano y ves que le perjudica, pero no te estás dando cuenta que en tu ojo no hay algo delgado, no hay una paja, no hay un pastito, hay una viga, algo grueso, algo firme, que te está impidiendo realmente ver la realidad como es. Y eso te inhabilita para desarrollar un juicio sobre los demás. Entonces lo que dice Jesús es: primero, mírate hacia adentro, saca de ti todo lo que está mal, todo lo que no esté correcto de acuerdo a las Escrituras, y entonces, cuando tú seas liberado de todos esos obstáculos que hay en tu propio ojo, vas a ser capaz de ayudar a tu hermano a sacar su paja, que es algo quizás muy insignificante en comparación con el error que tú tienes. Entonces, la mirada introspectiva de parte de Jesús es indispensable. Nosotros debemos analizar nuestra vida. Debemos cada día mirarnos en el espejo de la palabra de Dios, cómo estamos conduciéndonos. Y de esa manera nosotros vamos a poder lograr que estar limpios en la presencia de Dios por la palabra, que es como un jabón de lavadores, dice la Biblia. Entonces poder ayudar a nuestros hermanos en sus debilidades. Pero Jesús continúa hablando y nos dice: que no echemos lo santo a los perros y las perlas delante de los cerdos. Y esto está estableciendo, ya no se está refiriendo a hermanos, ya no se está refiriendo a gente de la congregación, sino precisamente se está refiriendo a gente que voluntariamente se vuelve en contra del Evangelio. Gente que, a pesar de que uno le ha predicado, o le predica y le ha hablado, o le habla, son personas que se han manifestado de una manera visible como enemigos del reino de los cielos. Y entonces nosotros a veces nos empecinamos en hablarle y predicarle a gente tosca, gente que ha endurecido su corazón voluntariamente. Y lo que Jesús nos dice es, si bien es cierto, no nos dice que los abandonemos, pero ese tiempo y esos recursos los podemos utilizar en otro grupo de personas que estén sensibles, que estén esperando la palabra de Dios, que tengan hambre y sed de la palabra de Dios, que tengan hambre y sed de justicia, como leíamos en la bienaventuranza. Entonces, no echemos los santos a los perros, ni las perlas delante de los cerdos. A continuación, Jesús enseña más sobre la oración. Ustedes recuerdan que ya en la clase pasada estuvimos mirando acerca de la oración
algunos aspectos, pero ahora enseña más sobre la oración. Y esto es interesante, que la oración en la vida de Jesús fue fundamental. La oración era un aspecto muy relevante para Jesucristo. Varios pasajes dicen en la Escritura, muy de madrugada Él se levantaba e iba a orar, o era muy tarde en la noche y estaba orando. Entonces, la oración es indispensable en la vida de Jesús. Lo que vamos a mirar entonces es el versículo 11 del capítulo 7, perdón, versículos 7 al 11. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Qué interesante, si vosotros, siendo malos, dan buenas cosas. Qué interesante es este aspecto. Lo que Jesús está hablando de la oración aquí es ya una oración de petición, de rogativa, en búsqueda de un beneficio que es necesario para nuestra vida. La Biblia dice, en otro de los pasajes paralelos a este, pedid y se os dará, medida buena, remecida, apretada en vuestro regazo. Así que lo importante es que en este tipo de oración que está enseñando Jesús es para pedir. Y la forma en que está escrito el pedir, el buscar y el golpear en griego es un gerundio, que significa que es una acción continua. No es que es una acción, bueno, yo ya pedí. No, pediste ayer, pide hoy. Pide mañana y pide pasado, hasta que el Señor traiga su bendición sobre tu vida. Entonces, esta oración es una oración de petición para necesidades personales, por decirlo de alguna manera. Entonces, todo el que pide, todo el que busca y todo el que llama, se le abrirá. Pero hay que insistir. Hay que ser insistentes en la oración para que el Señor nos bendiga en gran manera. Entonces, Jesús le dice: miren, ¿quién de ustedes? Cualquiera. Y esto también es para cualquiera de nosotros. Si su hijo le pide un pan, le dará una piedra. ¿Verdad que no? Salvo que usted tenga tanta fe que diga, toma esta piedra y se va a convertir en pan. Pero si no tiene esa fe, no le va a dar una piedra. ¿Qué le va a dar? A buscar la forma de conseguir el pan para darle el pan. Y si le pide pescado, ¿le va a dar una serpiente? No, le va a dar pescado. Entonces, él hace una comparación. Si ustedes que son malos, porque nosotros somos por naturaleza malos, los seres humanos, saben dar buenas dádivas, buenos regalos, bendiciones a vuestros hijos, ¿cuánto más, dice, vuestro Padre os dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces a veces no recibimos, dice la palabra, porque no pedimos. Entonces el accionar de pedir con insistencia en este pasaje es indispensable. Tenemos un pasaje para mirar en Primera de Juan, versos 14 y 15. Primera carta del apóstol Juan, versículo
capítulo 5, versículos 14 y 15. Que habla acerca de la oración. También, pero es clarificante con respecto a lo que vimos. ¿Encontraron? Dice la palabra de Dios. ¿Tienen para leer ustedes, alguien? Si no, yo leo, tranquilos. Verso 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Esto es un pasaje, es una promesa, hermano. Esto es una promesa, pero hay secretos en todas estas cosas. No es así nomás que, bueno, yo estoy insistiendo, Señor, y estoy pidiendo. No es así nomás, porque Dios va a bendecir a los fieles. ¿Estamos de acuerdo en eso? Dios bendice a los obedientes, a aquellos que cuando diezman están diciéndole al Señor, tú eres el dueño de todo. Que cuando ofrendan, dan una ofrenda de alegría, de gozo, de adoración, y le están diciendo, Señor, esto es tuyo, es parte de lo que tú me diste, yo te lo estoy devolviendo. Entonces, tenemos que tener en cuenta esos aspectos, porque mucha gente a veces lee los pasajes y bueno, tú lo prometes, Señor. Sí, bueno, pero hay reglas. Dios tiene reglas, hermano. ¿Cuántos creen eso? Dios tiene reglas en todos los aspectos y hay que cumplirlas. Y acá la primera regla que vemos en Primera de Juan es cualquier cosa que pidamos que esté de acuerdo a su voluntad. Entonces, debemos saber que Dios siempre responde las oraciones. ¿Escuchó eso? Dios siempre responde las oraciones. Lo que pasa es que Él a veces dice sí, ya. A veces dice no, nunca. Y a veces dice espera un rato. Y los ratos de Dios no sabemos cómo son, porque Él es atemporal. Entonces hay que esperar. Pero Él siempre responde. Entonces, pero lo interesante es lo que dice la palabra, que Él, si está de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos la respuesta a nuestras peticiones. Juan, capítulo 15, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7. Dice la palabra de Dios, Jesús está hablándole a los discípulos de una manera muy firme. Como ustedes recuerdan, está hablando de la vid verdadera. Él ya les había dicho que separado de Él nada pueden hacer. Y acá dice, permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuánto le gusta pedirle al Señor todo lo que quiera y le será hecho? Pero ¿cuál es el detalle, hermano? Hay condiciones. No es solamente pedir. Primero dices, permanecer en Cristo. Debemos de permanecer en Cristo siempre, unidos a Él, unidos a su palabra, unidos a su voluntad. Y su palabra, dice, debe de permanecer en nosotros. Hermanos, el hecho de que la palabra permanezca en nosotros significa no que la vivamos
una parte del día y el resto no, sino que las 24 horas del día la palabra de Dios debe ser nuestra guía y nuestra luz. Las 24 horas del día la palabra de Dios debe ser el consejero a quien vamos cuando tenemos que tomar una decisión. Las 24 horas del día la palabra de Dios debe estar implantada en nuestros corazones para que eche raíces, hermano, y dé fruto abundante de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces cuando la palabra de Dios está implantada, cuando la palabra de Dios permanece en nosotros, cuando nosotros permanecemos en Cristo, podemos ir seguros al Señor a pedir todo lo que necesitamos y queremos. Dios será hecho. Porque lo vamos a hacer de acuerdo al pasaje que leímos anteriormente. De acuerdo, no a nuestra voluntad, sino a la voluntad de Dios. Así que entonces, nosotros somos malos, damos buenas dádivas, nuestro Padre, bueno, no nos dará todas las cosas que necesitamos. Versículo 12 tenemos algo que se titula siempre como la regla de oro. Sería bueno que usted lo marcara en su Biblia. Porque hoy en día, con el tema de los derechos humanos y los derechos de este grupo y los derechos, siempre, yo tengo derecho, pero bíblicamente nosotros sabemos que los derechos que deben de primar son los derechos de Dios. Me gustó ese amén, hermano. Los derechos que deben de primar en nuestra sociedad y en nuestra vida son los derechos de Dios. Nosotros somos pecadores, hermano, y Él, por su infinita gracia, su infinito amor, envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario y nos redimió de todos esos pecados y nos trajo a la comunión con Él. Entonces la regla de oro, mire lo que dice. Versículo 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿A quién no le gusta que lo traten bien? Trate bien a los demás. ¿A quién no le gusta que lo traten con amabilidad? Trate con amabilidad. Nosotros, los seres humanos, siempre estamos tratando de que prime nuestro derecho. Nosotros queremos que se nos considere a nosotros primero. Pero la Biblia dice en el libro de Filipenses que nosotros debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Así que el asunto no es una jerarquía de quién es más y quién es menos, sino que el que es más aquí, el único que es más, es Jesucristo. Y nosotros somos subordinados a Él. Y todos los seres humanos somos subordinados a Cristo. Entonces, ¿quiere que te traten bien? Trata bien. ¿Quiere que te respeten? Respeta. ¿Quiere que te traten como una persona que tiene inteligencia, que es capaz? Bueno, trata a los demás con el mismo orden y con el mismo respeto de inteligencia y que son capaces. No debemos nosotros juzgar a las demás personas por lo que se aparenta, por la apariencia, sino que nosotros debemos de juzgar a las personas por la forma en que Dios las ve. ¿Y cómo Dios ve a las personas? ¿Cómo me ve a mí? Como alguien que estaba perdido en este mundo. Un día Cristo vino a mi encuentro y me rescató. Y así debemos ver a las personas, hermano. A veces hablamos de la gente que no es cristiana y despectivamente, ¿no? Yo he escuchado y he estado en reuniones o conversaciones que se habla así, pero la verdad es que todos nosotros andábamos descarriados como ovejas, dice la palabra de Dios. Todos. Ninguno nació cristiano. Y ninguno de nosotros un día se le antojó y dijo, me voy a convertir a Cristo. No, pues es probable que a Dios le haya dado mucho trabajo a la mayoría de nosotros. Y entonces, tengamos misericordia y compasión de la gente que no conoce a Cristo. De la misma
forma que quieran que los hombres hagan con ustedes, así hagan ustedes. Nadie es más que nadie. Entonces aquí, de esa manera, con la regla de oro, se cumple el segundo gran mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú cumples la regla de oro, estás cumpliendo el gran mandamiento que Jesús enseñó. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y al amar a tu prójimo como a ti mismo, tú le estás respetando, tú le estás honrando, estás dignificando la vida de la otra persona. Segundo punto que vamos a tratar hoy es la entrada al reino y los que quedan afuera, que es la siguiente sección del capítulo 7, a partir del versículo número 13 de Mateo. Mateo 7:13. En esta sección, Jesús comienza a enseñar por medio de un recurso literario llamado paralelismo antitético. El mismo consiste en confrontar dos palabras o dos ideas con el fin de resaltar una verdad. Estas palabras o ideas son opuestas entre sí. En este caso, las verdades que Jesús quiere resaltar son espirituales y eternas. Entonces eso se llama, lo que vamos a mirar ahora, dos puertas, dos caminos, dos árboles con frutos buenos y malos, dos casas con dos fundamentos, etcétera. Lo que vamos a ver entonces es un recurso literario que se llama paralelismo antitético. Son dos ideas opuestas que están puestas juntas en una frase para resaltar una verdad, en este caso espiritual y eterna. Lo primero que muestra Jesús es que existen dos puertas, dos caminos y dos destinos. ¿Escuchó? Dos puertas. ¿Cómo son las puertas? Una es ancha, la otra angosta. Dos caminos, uno espacioso y el otro estrecho. Y dos destinos, uno vida eterna y otro perdición eterna. Entonces dice la palabra de Dios: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Claro, a la mayoría de la gente le gusta pasarla bien, ¿sí o no? A la mayoría de la gente le gusta vivir la vida sin problemas, sin dificultades, sin oposición. Pero esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es una vida que tiene victoria porque tiene luchas. ¿Tenemos victoria? ¿Cuántos tienen victoria? Pero tiene luchas, porque eso no tiene victoria. Entonces, la vida cristiana no es para andar por un camino espacioso, sino hay que andar por camino estrecho. Dice, en el espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por él. Porque estrecha es la puerta, estrecha. ¿Sí? En una puerta estrecha hay que moverse con cuidado para pasar, ¿sí? Porque si uno es medio grande, medio gordito, entonces ya tiene complicaciones, porque las medidas no dan. Entonces, dice Jesús en su ilustración: angosto es el camino que lleva a la vida, estrecha es la puerta, y pocos son los que la hallan. Pocos. Entonces, Jesús está confrontando estas ideas. Las dos puertas, una puerta muy ancha, muy espaciosa, la cual muchos entran. Pero hay otra puerta que es muy estrecha y pocos la hallan. A esas puertas se va por dos caminos, por un camino ancho en el cual hay muchos. Ese camino ancho está lleno de placeres, ese camino ancho está lleno de cosas agradables a los ojos, está lleno de cosas agradables a la vida terrenal, y el camino angosto está lleno de dificultades, de cardos, de espinos, y no es agradable ni a la vista.
Y nadie quiere ir a un lugar así. Pero el que quiere ir a la vida eterna, dice Jesús, tiene que ir por el camino como angosto, para entrar por la puerta estrecha y así llegar a la vida eterna. Y eso dice, esfuércense, empieza diciendo Jesús, para entrar por la puerta estrecha. Esfuércense. Estamos en un tiempo que son peligrosos, hermano. Dice la Biblia que en los postreros tiempos, que son los que estamos viviendo, el amor de muchos se enfriará, aún de los escogidos. También muestra Jesús que hay dos árboles con frutos, con dos tipos, frutos buenos y frutos malos. Y esto es interesante porque Él lo utiliza para hablar y enseñar acerca de los falsos profetas. Dice así: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Usted los mira, hermano, tienen lanita. Los mira y los escucha y dicen ve. Los mira y caminan como oveja. Andan como oveja. Pero no son ovejas. Son lobos rapaces. Y es interesante lo que Jesús nos va a enseñar. ¿Por qué? Porque aunque se muestran como ovejas, hacen ruidos como ovejas, huelen como ovejas, no pueden disimularlo siempre. En algún momento eso va a salir, lo que está dentro. Dice entonces Jesús: por sus frutos los conoceréis. En otras palabras dice: déjenlos, que en su momento va a salir el lobo que está dentro. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta HabitatNet número 3195, para que la palabra de Dios no se detenga. Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Estamos en Cuareim, esquina San José, Teatro Metro. Serás muy bienvenido. Te esperamos. En el barrio Buceo, en Alicante, 1721, esquina Ramón Anador. Tenés una iglesia donde recibir todo lo que tu vida está necesitando de Dios. Domingos, 10:30 horas. Miércoles, 17:30 horas. viernes, 19:30 horas. Sábados, 18 horas. Jóvenes y adolescentes. Teléfono de consejería y oración 2487-3751. En Alicante 1721, esquina Ramón Anador. Te esperamos. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que vencedores.